Jorge, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, más bien. Un gusto que esté aquí con nosotros. Bueno, el primer tema es que ha habido un cruce incierto, sin duda, de opiniones entre el señor presidente del Congreso y el señor Vizcarra y algunos de los otros miembros del Poder Ejecutivo, porque desde que asumiera el cargo, el señor Pedro Laechea ha buscado un diálogo con el señor Vizcarra, ha dicho algunos puntos, lo ha dicho de manera enfática, de manera un poco más sosegada, pero el señor Vizcarra lo ha dicho en Tacna, lo ha dicho el día de ayer en Chachapoyas y lo ha dicho en esta mesa durante esta semana. Él ha dicho que con respecto al adelanto de elecciones no va a negociar. Entonces la pregunta que yo le hago es, si el señor Vizcarra dice que está dispuesto a negociar todo y a dialogar con respecto a todo, menos sobre ese punto, ¿de qué se va a dialogar? Bueno, sí, en primer lugar me pareció impropio que se aprovechara de la procesión cívica de la bandera en Tacna, el día 28, para lanzar un discurso que en lugar de unir a los peruanos los divide. La procesión de la bandera de Tacna es uno de los símbolos de la patria, a los 90 años de la reincorporación de la ciudad heroica, en la que por el contrario se dejan de lado las diferencias para tener un solo grito: ¡viva Tacna, viva el Perú! Y es una fecha de unión por antonomasia. Pero ¿no? Hace 90 años. Y antes de eso, de los que soportaron históricamente los plebiscitarios, los 50 años ¿no de cautiverio. Entonces, ir allá y aprovecharse de eso para lanzar un discurso de proselitismo político personal, ni siquiera partidario, me parece un despropósito. Después se fue a Chachapoyas y entre las salas, la plaza vacía, porque ahí no había ninguna efemérides, porque la gente no le quiso, parece, responder mucho a la convocatoria, sigue hablando y hoy día ha vuelto a hablar. Yo creo que está... ha estado usted por funciones fuera del país, pero él dio una entrevista larga en este canal. La vi. Y en esa entrevista él de alguna manera avisoró que con respecto al tema del adelanto de elecciones, si es que el Congreso no le diera la luz verde para convocar a referéndum, él hace cuestión de confianza. Ahora, ahí se abre un debate gigante con respecto a si cabe o no la cuestión de confianza. Sí, no fue del todo claro el tema. Sí vi desde Buenos Aires la entrevista, le vemos todo un grupo ahí. Y en efecto, en primer lugar me llamó la atención que toda la primera parte de la entrevista solo hablara del tema chinchero, ¿no? Un poco contra la pared, defendiéndose, él mismo, no sé. Yo no lo hubiera hecho así. Segundo, cuando trata el tema político, es un poco incierto, ¿no? Porque tampoco es categórico. Dice, vamos al diálogo, pero esto no es negociable, pero vamos al diálogo. Entonces, ¿para qué va el diálogo si no es negociable? Entonces, me imagino que dos personas inteligentes y respetables, como el presidente de la República y el presidente del Congreso, se aceptan ir a un diálogo, es para armar una agenda y discutir sobre los puntos, no excluir los puntos. Creo que es un error, porque evidentemente él está bloqueando lo que le interesa hablar al presidente del Congreso. Espero que eso se aclare, ¿no? Lo que yo veo es un presidente que va asusando las calles, ¿no? Va asusando las calles. Y por supuesto, y esto es una cosa interesante que se va confirmando con el tiempo, el 28 de julio, y lo puedo afirmar porque están frente a mí, hay un balcón en el segundo piso donde estaban el jefe de comando conjunto, los comandantes generales. Y detrás de ellos habían 4, 5 o 6 sujetos en terno, ¿no? que eran los que dirigían el aplauso. Ellos movían el aplauso, empezaban a aplaudir ellos y aplaudían los demás. O sea, ¿es una especie de portátil? Una portátil, pues, una portátil ahí, no sé quiénes serían, pero estaban ahí. Y en estos eventos van algunas portátiles, que son los que mueven a la gente, al grito de cierre en el Congreso, y él repite un concepto que no es constitucional. Cierre del Congreso no es un concepto constitucional. Más aún si existe el informe de por lo menos hasta ahora 12 o 13 especialistas en derecho constitucional que han rechazado la opción de lo que él manifiesta. O sea, no puede imponerle al Congreso plazos ni temas, en el sentido que tengan que repetir al pie de la letra, tampoco puede observar lo que salga de ahí, ergo, menos puede hacer una cuestión de confianza por un tema no observable. Es obvio.
No necesitas ser constitucionalista para llegar a una conclusión así. El día de ayer yo conversé en una mesa con 4 especialistas, 2 economistas y 2 abogados, en donde analizamos el tema y también hablé con don Juan de la Puente, que tiene siempre un análisis puntilloso y claro de la realidad. Y ambos coincidieron en algo que a mí me dejó un poco preocupado, que es que decían tanto los especialistas como Juan de la Puente, que al haber reducido a su mínima expresión las reformas políticas por los plazos que el propio señor Vizcarra impuso, había ya una preocupación de cómo implementar estas reformas para el 2021. Implementarlas para el 2020 sería o imposible o una especie de suicidio político. Entonces, la pregunta que ayer nos hacíamos es, el señor Vizcarra ha tomado la decisión, y está en su derecho, de adelantar o de proponer, eso sí no depende de él, de proponer un adelanto electoral tanto legislativo como ejecutivo. Pero la cuestión es, ¿nos vamos a adelantar a qué? ¿Qué resuelve el adelanto? No, yo creo que el adelanto agrava las cosas, porque lo coloca en primer lugar como un... Ya nadie sabe si se va a quedar, nosotros mismos no sabemos qué pasar, la opinión pública, esa incertidumbre genera desconfianza política, ¿no? Y económica, evidentemente. Y más aún si tienen de por medio el anuncio de que van a hacer una nueva ley general de minería que nadie sabe de qué se trata, ¿no? Entonces la incertidumbre es mayor, doble, triple, cuádruple. Y las consecuencias sin duda se van a ver dentro de poco, en el mediano y largo plazo también, evidentemente. Creo que es una irresponsabilidad llevar al país por este camino. Porque así como ahora, el presidente, porque le conviene, decide, le conviene y toma las cosas cuando le conviene. Bien que le convino a la mayoría fujimorista para hacerlo a él presidente. No nos olvidemos de eso. Buen acuerdo que tenía él con Keiko Fujimori, y ella lo ha confirmado, para sacar a Kuczynski y que le entre presidente. Que después le sacó la vuelta es otra cosa, pero que en ese momento tenía un acuerdo, tenía un acuerdo. Entonces ahora no les conviene, quiere deshacer de ellos. Mañana en el futuro, él u otro presidente... Y por ejemplo con la bancada aprista, que es pequeña pero influyente, ¿se acercó también donde ustedes para fraguar algún tipo de acuerdo en el momento de la transición? Entiendo que llamó a más de uno, incluyéndome. Yo recibí una llamada de él desde Canadá. ¿Qué le dijo? Apóyenme. Que... Bueno, era obvio que lo que él quería y estaba dispuesto a asumir su responsabilidad si es que algo pasaba, ¿no? ¿Y a cambio ofreció algo? No, ni le pedimos tampoco. Ahora, hace un momento usted hablaba de las falencias en el Poder Ejecutivo y otra de las cosas que ha empezado a sonar esta semana ya con fuerza es la posibilidad de una vacancia. Se está cocinando una vacancia, se dice, no y creo, que esto estaría en manos de Fuerza Popular y el APRA, de acuerdo con quienes lo han señalado. No. Hemos hablado con los portavoces de Fuerza Popular, públicamente han dicho ellos no lo tienen agendado y nosotros tampoco. Yo lo que quería concluir es el concepto siguiente. Así como un presidente, porque le conviene, puede decir bajemos de 5 a 4 años, en el futuro puede decir, ¿por qué no crecemos de 5 a 6 o a 7? Porque soy muy popular, porque el pueblo me ovaciona y lo someto a referéndum y me quedo porque me da la gana. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Morales, por ejemplo, ¿no? A cada rato sucede, lo hemos visto, lo que hace Maduro. Entonces, cuando empezamos con esos métodos, estamos en problemas. Por ejemplo, en Argentina, acabo de estar, a raíz del último, que valga la experiencia de esta elección previa, primaria, ¿no? 47%. Entonces, el presidente Macri, con 16 puntos en contra, queda Pato Rengo varios meses antes de cuando debiera quedar. Entonces, ya entra en un problema al punto que un préstamo que le tenía el Fondo Monetario posiblemente no vaya. 524 millones de dólares, nada menos. Entonces, ya viene el default. Fíjense cómo se complica una decisión política con los temas económicos. En Inglaterra, que han hecho este cierre temporal del Parlamento señor británico, pero el jefe de la oposición dijo, cerrar el Congreso ya nos hace parecer a un dictador latinoamericano. Eso fue lo que dijo el portavoz de la bancada opositora. Entonces, creo que lo que hay que hacer es seguir el camino que nos han trazado los profesores de Derecho Constitucional. Respetemos la Constitución. Si aceptamos esas reglas para todo, ¿por qué no las vamos a respetar para ese punto que es parte del núcleo duro de la Constitución?
no es un tema colateral que se pueda cambiar, ¿no? Ese es el núcleo duro de la Constitución. Ahora, y si lo quieren cambiar, cámbienlo para el futuro. Pero no estemos moviendo esto porque resulta sumamente peligroso. Ahora, en la última semana, algunos analistas han señalado que, y en esta mesa lo han dicho además, que pareciera que el señor Vizcarra quiere irse también, él. ¿Usted percibe algo de esto? Yo creo que ha encontrado una forma aparentemente sacrificada, ¿no? Muy abnegada de irse, pero ¿cuál es el objeto de irse ahora? Irse con 60-70% de aprobación para regresar en el futuro como un salvador de la patria, ¿no? Pero yo veo que, lamentablemente, los dobles discursos, las actitudes contradictorias, la deslealtad y un mensaje así colateral a sus ministros, yo por lo que veo, el señor Vizcarra no se la juega por nadie, por nadie. Así es que estos ministros, especialmente los que más hablan o las que más hablan, ya tienen un mensaje claro: el día que metan la pata, chao, se acabó, ¿no? Entonces, o simplemente el día que no les convenga, o el día que tenga un problema de orden judicial, si te vi no te conozco, como el caso de Chinchero, ¿no? Con la señora Molinelli. Le sopla la pluma a la señora Molinelli cuando la resolución ministerial dice clarísimamente con la firma del señor Vizcarra: encárguese a la señora Molinelli para que claro, él empodera, para que en representación. Entonces, ¿qué significa eso? Que el contrato ha sido hecho por el ministerio, que tiene un titular, y no le puede echar la culpa a una persona, como si sola y por sí antes sí hubiera hecho ese contrato, pues adenda, cuando realmente es una decisión de gobierno. Mejor que la defienda, ¿no? Que defienda su decisión, como la defendió en ese tiempo, y ahora la sopla la pluma simplemente. Ahora, una de las cuestiones que también ha levantado algunas cejas en la opinión pública y en quienes estamos siguiendo de cerca esta nueva etapa con el señor Olaechea a la cabeza del Congreso, es que el señor Olaechea ha sido bastante insistente en reunirse, y el señor Vizcarra dice: sí, la próxima semana ya vamos a hablar, pero no da una fecha clara, y la verdad es que quizá esa sea la conversación que los peruanos más estamos esperando, ¿no? Bueno, yo creo que él debe ser sincero, ¿no? El presidente de la República. Si el señor presidente no quiere conversar con el señor Olaechea, entonces que diga: no quiero conversar, que no ponga pretextos, que no invente cosas, que no ponga condiciones insalvables, ¿no? Me parece que es elemental, todo el mundo se da cuenta, y así ha empezado la entrevista, como usted dice: si ponen esta condición, entonces ¿para qué se reúnen? Entonces yo creo que él tiene que ser sincero, que no nos juegue tipo Islay, ¿ya? Sí pero no, estoy contigo, no soy tu enemigo, etcétera, pero salgo y digo otra cosa contraria. Entonces, ese doble juego no es dable en estas circunstancias. El Perú necesita estabilidad política y estabilidad económica, una va con la otra. Si uno se afecta el resto. Ahora, el escenario que se plantea de cara al 2020 o al 2021 es uno especialmente complicado, porque una vez que se hubo aprobado la no reelección y ahora se ha hecho extensiva al Congreso, que se han sofisticado tanto las normas para los partidos tradicionales, que básicamente podrían resumirse en el PPC, el APRA y Acción Popular, ¿no? Digamos que son los partidos de vieja estirpe. Y bueno, y la izquierda que se atomiza, pero ahí está. Y además con la mitad, sino el 80% de los líderes de estos partidos enfrascados en una esgrima con la Fiscalía, en donde se avanza y hay que avanzar, porque la corrupción tiene que perseguirse. ¿No se está fertilizando un poco el terreno para un radicalismo, sea izquierda o derecha? Bueno, sí, sin duda que sí, pero permítame, a propósito de su pregunta, hacer una información. El Ministerio Público acaba de emitir una resolución señalando de que en el caso del Partido Aprista Peruano no ha habido ningún delito en el proceso de recaudación de contribuciones, aportaciones de campaña, las aportaciones de los congresistas. O sea, ese tema que estaba y que nos pretendía pintar como una organización criminal se ha diluido, ha desaparecido por resolución del propio Ministerio Público. Dicho esto, pasamos a lo siguiente, que yo creo que es el alto riesgo de un salto al vacío. Ese es el alto riesgo, el salto al vacío. O sea, del improvisado, ¿no? Puede ser un radical de derecha, de izquierda, pero finalmente será un improvisado. No, y además, si me permite la acotación,
no hay que ser un radical para ser un improvisado, y creo que la mejor muestra de eso es el señor Kuczynski, Sí, claro. que llegó al gobierno y no tenía partido, y bueno, vimos el descalabro de su Es verdad. de su gestión, ¿no? Es verdad. Finalmente, Toledo fue un improvisado. Menos mal que tuvo algunos buenos ministros. Ollanta más improvisado no podía ser, está demostrado. Llegaba para otros objetivos. Y todavía tiene el cuajo de dar elecciones, hagan esto, no hagan lo otro, raza. Entonces, aquí lo que hay que evitar, y este es vamos a decir así, si me permite, una reflexión cívica, ¿no? Al presidente, al señor presidente del Congreso y a todos los que tengamos algo que ver con el manejo del Estado. Vamos a hacer un espacio de responsabilidad, ¿no? De ejercer nuestro pensamiento crítico de manera positiva, para poder llegar, no digo que a un pacto ni acuerdo, pero por lo menos las condiciones básicas de gobernabilidad. Claro, llegar a un acuerdo, pacto de gobernabilidad es muy sofisticado y complicado en estas condiciones, pero sí podemos poner unas reglas básicas de paz, de orientación. Vamos a completar los periodos en orden para llevar el Perú al mejor puerto posible. Pero en este desorden, en la que no se está gobernando, yo me pregunto, el presidente de Tacna, el presidente de Chachapoyas, el presidente de Cerca Jaén, eso está muy bien. ¿Y en qué momento toma decisiones de gobierno? ¿En qué momento impulsa la gestión del presupuesto de la República y la ejecución de los ministerios? Nunca. Yo no lo veo, no me parece, porque si no, no tendremos los resultados negativos que estamos viendo en todos los campos, ¿no? Él ha dicho que el principal legado de su mandato va a ser la reforma política. Qué poca aspiración que tiene, ¿no? El principal el interés del pueblo peruano es tener trabajo, es que no lo asalten en la calle. La reforma política no le cambia la vida al ciudadano. O sea, si mañana hay una elección interna en el partido, o no hay voto preferencial por aquí o por allá, o hay paridad en las listas, pues todo está muy bien. Pero te siguen asaltando, te siguen matando, te siguen robando, no encuentran los jóvenes trabajo, ¿no? El taxista tiene cada vez menos carreras que hacer, el heladero vende menos helados. Así estamos en esta situación. Esa es la situación que afecta desde el grande hasta el chico. Entonces, no ver esto es no ser un hombre de Estado. Lamento decir esto, pero... ¿Usted considera que el señor Vizcarra no es un estadista? No me está dando los elementos como para calificarlo como tal. ¿Y cómo lo calificaría? Bueno, yo creo que él tiene tiempo todavía para ponerse a tono con lo que corresponde, pero siendo presidente del Perú, debiera ser consciente de la alta responsabilidad que tiene. Él virtualmente preside un gobierno de transición, ¿no? Y un gobierno de transición no tiene que hacer las cosas mal necesariamente. Valentín Paniagua fue un gobierno de transición y les hizo bien. Y rápido. Y rápido, y corto, y metió a la cárcel a un montón de gente, convocó elecciones, manejó la economía estable y nos abrió el camino a la democracia. Entonces, oye, el señor Vizcarra no puede buscarse unos buenos asesores de hacer algo similar, cercano, parecido. ¿Cree usted que el círculo íntimo, la médula de Peruanos por el Cambio comete un error a la hora de colocar al señor Vizcarra como primer vicepresidente? Es que esas son las improvisaciones. Yo critiqué la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski porque me da cuenta de lo que iba a pasar. Cuando postuló la vez pasada, la anterior, llevó una bancada que al final no le quedó uno. Y dije, va a repetir el plato, dicho y hecho. Se le han ido, se le fueron todos. Y al armar la lista, si nos atenemos a la declaración de Carlos Brus, ¿qué cosa denota? No pensaron, necesitamos ya a ¿no? No es así, no de provincia, que venga él. No es así como se arma una lista parlamentaria, no es así como se arma una plancha presidencial. Uno tiene que ver la trayectoria de las personas, sus capacidades, su estabilidad emocional, su experiencia, su compromiso, en fin. Y sobre todo, me imagino, su capacidad de diálogo, ¿no? Y una actitud democrática. Porque tú traes a un lobo con piel de cordero y después se quita la piel y te come el lobo feroz. Y a eso nos van a llevar, y a eso va a llevar el Perú, si es que no se corrige y no se abre de verdad un nivel de diálogo serio. ¿El presidente Vizcarra es eso? No. Es una figura que estoy diciendo. De repente él puede ser el que le quita la capa de cordero y aparece un lobo feroz abajo. ¿Qué cosa nos espera el 2020? Nadie sabe.
En estas circunstancias, cualquiera podría entrar al país, a la presidencia del país. Es un riesgo demasiado alto. Yo quería terminar la entrevista, congresista, hablando de un proyecto de ley que usted ha empujado y que se ha logrado aprobar y que en términos de defensa, que es un asunto que se trata poco en medios, es muy importante, que es la ley de ciberdefensa. Por favor, explíquenos cuál es la magnitud y el impacto de esta norma. Sí, yo presidí, como usted sabe, la Comisión de Defensa. Entonces, hemos hecho todo un paquete de normas. Y una de las primeras que ya salió promulgada es esta ley de la ciberdefensa. Lo tradicional, y usted que tiene experiencia en el campo militar, es mar, aire y tierra. De acuerdo. Pero se ha abierto un nuevo espacio, que es el ciberespacio. Y hoy día los ataques cibernéticos están a la orden del día. Por ejemplo, el Perú, en esta etapa de los Panamericanos, ha tenido 300.000 ataques cibernéticos. Wow. 300.000. En los bancos, en el año, se estima que se roba por estos métodos de ataques cibernéticos, hackeos, clonaciones, 55 millones de soles por año. En el Perú, a nuestros bancos y a los clientes. ¿Y esta ley qué facultades le da a las autoridades para poder combatir eso? Claro. En primer lugar, nosotros dimos un enorme paso con el Convenio de Budapest, que es un tratado internacional contra la ciberdelincuencia, que ya ahora es parte de la legislación peruana. Hay que derivar otras cosas más. Pero con esto defendemos lo que se llama los activos críticos nacionales, que el sector defensa es el encargado de tomarlo en cuenta y estar muy atento a esto. ¿Qué cosas son los activos críticos nacionales? Para empezar, los propios elementos de la defensa nacional. Por ejemplo, un barco descomputarizado, ¿no es cierto? Una fragata Lupo. Un ataque cibernético la neutraliza y no dispara ni una bala. Lo mismo en tanque, o el centro de información del ejército, o el sistema de la defensa civil. Hasta el satélite. El satélite, cualquier cosa, los puertos, aeropuertos, ¿no? La torre de control, la televisión, ¿no? Entonces, todo esto que está en el mundo ciber es muy sensible de ser atacado. Y en el mundo hay una serie de hackers que les encanta eso, pues es parte de su prestigio ir golpeando aquí o allá. Ha habido antecedentes de ataques a países completos, como Estonia, Estados Unidos, Estonia, Rusia, Ucrania. Así es, ha habido. Y hay ese riesgo es permanente. Así es que esta norma le permite al Estado establecer, digamos, un nexo que va a estar a cargo del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, ¿no? Ejército, Marina, Aviación, Policía Nacional. Le va a seguir a esta ley una ley que se llama de la ciberseguridad, que es la que se encarga de la seguridad cibernética en el sector civil. Ya. Bancos, ¿no? Y otro tipo de... Y me imagino que con los mismos elementos se tutelan tanto activos críticos de seguridad como activos críticos para la ciudadanía. Pero por supuesto, absolutamente, porque todo esto es en beneficio... Si mañana hay un ataque cibernético al aeropuerto, se van a parar todos los vuelos, por ejemplo, ¿no? Y díganme una cosa, para ir o al Banco Central, yo qué sé. Imagínense, sería terrible. Para terminar, congresista, esta ley está ya para ser promulgada. No, ya fue promulgada, y ahora hay que hacer el desarrollo. 30.999. Hay que sacar el reglamento. Ya también está para promulgar la ley de la ciberseguridad. Yo creo que esa es importantísima. Y esta semana debemos mandar una ley más que se llama la ley de protección policial, que se la resume en una palabra. Es para que los delincuentes no vayan a la calle y los policías no vayan a la cárcel. Y en buen día que lo dice Día de la Policía, felicitaciones por eso, porque este es el único país en donde un policía mata a un delincuente y el que se va preso es el policía. 20 años a la cárcel y una reparación civil que no le alcanza su vida para pagarla. De acuerdo. Eso no es posible. Me parece una norma justa. Tenga usted buenas noches, le agradezco mucho por su presencia y espero que regrese pronto para seguir conversando, congresista. Encantadísimo.